Hermanos, cuando yo prendo la televisión o cuando yo veo noticias, hermanos, eso a mí me sirve a mí, me está confirmando de que realmente Jesús está más cerca de nosotros que hemos pensado. Y cuando el apóstol Pablo escribió esto, hermanos, solamente me pongo a pensar en nosotros, cómo nosotros nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, y nosotros eso es lo que estamos presenciando en este mundo, hermanos. Y lo interesante, hermanos, es que si ustedes se ponen a pensar, solamente van a haber dos bandos. Van a estar el grupo que le van a servir al dragón, a la bestia, y van a recibir la marca de la bestia, y van a estar aquellos que van a ser sellados por Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no nos pone a nosotros en qué pensar y no despertamos de nuestro sueño letargo que nosotros estamos experimentando, especialmente como la iglesia de la Odisea, hermanos, entonces, hermanos, desafortunadamente nosotros no vamos a poder estar firmes, no vamos a nosotros a poder tener fe en nuestro Dios, porque, hermanos, ¿de qué sirve que hemos nosotros venido a la iglesia por muchos años? ¿De qué me sirve a mí ser adventista desde cuna y que un día mi nombre no vaya a ser aprobado? Qué triste va a ser eso para mí, hermanos. Esto es algo muy serio, hermanos, y muchos de nosotros hemos estado en la fe por muchos años, pero yo sé, hermanos, que como seres humanos nosotros sufrimos, nosotros pasamos por sufrimientos, nosotros pasamos por pruebas. Puede ser de hijos, de familiares, de trabajo, de cónyuge, lo que sea, hermanos. Pero ¿saben qué? Tengan esperanza, mis queridos hermanos, porque Dios está con ustedes. Jesús está ahí contigo. Y lo triste es que como seres humanos nosotros no queremos buscar al Señor muchas veces. Y entonces cuando eso pasa, entonces Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere hacer la obra en nosotros, quiere bendecirnos a nosotros, pero nosotros debemos de escoger. Nosotros servimos a un Dios de amor. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros estamos pasando por un tiempo, hermanos, muy peligroso, que la venida de nuestro Señor, la salvación está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Y ustedes se han puesto a pensar qué rápido está pasando el tiempo, hermanos. Ya estamos en junio de este año, el 2019, hermano. Es decir, ya estamos a la mitad de este año. Yo me recuerdo cuando recién fue el año nuevo, y ahora ya estamos 6 meses ya del año 2019, hermanos. Entonces, es decir, ya nos está quedando menos. Entonces el año se va a terminar de repente, hermano. Nosotros vamos a estar ya terminando un año y comenzando un año nuevo. Entonces, hermanos, el tiempo de la gracia se está cerrando. El tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está por pasar, hermanos. Y entonces nosotros tenemos las profecías, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra que es profética más segura, hermanos. Nosotros debemos de estar velando como cristianos, hermanos. Debemos de nosotros estar preocupados realmente para ver si vamos a ser nosotros sellados por Dios, porque estamos vivos, y acuérdense que el juicio de los vivos no sabemos cuándo se va a llevar a cabo. Vamos a postrarnos de rodillas los que podamos en esta hora para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santísimo, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por lo bueno que tú eres, Señor, y en esta hora queremos pedir, Señor, que tú nos puedas dirigir y podamos nosotros ser bendecidos, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, Señor. Que nosotros podamos quedar llenos de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros, Señor, despertar de nuestro sueño letargo, Señor, de nuestro cansancio espiritual, Señor, y que podamos nosotros ser renovados, transformados por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora también quiero darle gracias a las personas que nos ven en Facebook. Hay muchas personas que nos ven de diferentes países. Voy a mencionarlos: Costa Rica, México, Perú, Ecuador. Países lindos latinoamericanos, ¿verdad? Yo quiero mucho mi cultura latina y me siento muy orgulloso, y siempre les aconsejo a los jóvenes que siempre pueden mantener su identidad hispana, que aunque ellos hayan nacido o viven aquí, que siempre puedan ellos recordar de sus raíces y sentirse orgullosos, porque no hay como nosotros los latinos. Nosotros, como yo digo, nosotros le damos sabor al mundo, ¿verdad? O si no, pregúntenle a los americanos, a ellos siempre les gustan comer nuestros platos. Hermanos, en esta hora quiero hablarles acerca de un tema muy importante y
un tema que yo quiero compartir con ustedes porque, como les digo, yo quiero mucho a la humanidad. A mí me preocupa, mis queridos hermanos, me preocupan las personas. Y si uno ha recibido la luz de Dios, uno no puede quedarse y retenerse con todo eso. Para mí es importante que si uno sabe algo que le puede ayudar a una persona, que uno pueda compartirlo y transmitirlo a ellos, para que esas personas puedan hacer la decisión y tomar la decisión, ellos, de ser salvos, mis queridos hermanos. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo remanente, ha sido bendecido por Dios con una luz, hermanos, extraordinaria, una luz maravillosa, y nosotros lo que deberíamos de estar haciendo es trabajando, hermanos, para que podamos nosotros decirle a las personas de este mensaje importante que nosotros conocemos, porque eso, como cristianos adventistas del pueblo remanente, la verdad presente, nos va a ayudar a nosotros también a mantenernos en el camino del Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que, y tomar ejemplos, como por ejemplo, cuando un atleta, él está a punto de correr, él tiene que, ¿qué cosa? Calentar, y cuando va a hacer el torneo, el campeonato, ¿qué hace esta persona? Está pasando por una serie de entrenamiento muy rígido que lo va a ayudar a él a ganar la carrera. Entonces, como nosotros adventistas del Séptimo Día también estamos corriendo una carrera espiritual, hermanos, y si nosotros no estamos calentando, no nos estamos preparando para cumplir y terminar esa carrera, hermanos, entonces nosotros no vamos a ser fieles al Señor, a nuestro cometido. Y la manera como lo podemos hacer nosotros es compartiendo y haciendo obra misionera con las otras personas, mis queridos hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias nuevamente en el libro de Juan, el capítulo 11. Juan, el capítulo 11, versículos 45 al 50, por favor. Juan, el capítulo 11, versículos 45 al 50. Juan, el capítulo 11, versículos 45 al 50. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, que habían personas, espías, que estaban, ¿qué estaban haciendo ellos, Marita? ¿Qué estaban haciendo ellos? Que hacía Jesús. Sí. Y hay muchas personas así en la iglesia que solamente vienen, ¿qué cosa? A espiar. Hay personas que están constantemente viendo el movimiento de la iglesia, viendo, ¿qué cosa? Para ver si ellos pueden ir a mencionar eso en otro lugar. Ponerlo en mal a uno. Sí. Versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas, ¿qué cosas? Señales. Estaban mencionando a quién. ¿A quién se estaban refiriendo? A Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán, ¿qué cosa? Nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Sumo sacerdote. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación, ¿qué cosa? Perezca. Ustedes han escuchado esa frase que dice: la historia se repite. ¿Lo han escuchado? En inglés es history repeat itself. Hermanos, cuando nosotros estudiamos lo que nos gusta estudiar, la historia, nosotros hemos estudiado la historia, nosotros nos damos cuenta de que siempre se repite a través de los años. Y hermanos, sinceramente, como su servidor, yo les digo que la palabra de Dios, la Biblia, Dios la ha dejado para que nosotros podamos tomar muchas lecciones valiosas. Y la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos puede ayudar a nosotros en nuestro vivir cada día, a diario en este mundo, hermanos. Dios dejó esta carta de amor no solamente para beneficiarnos y que nosotros podamos recibir un refrigerio espiritual, estar en contacto con Él y su Santo Espíritu, sino que también nosotros podamos tomar lecciones valiosas y nosotros podamos aprender de esto, hermanos.
Los fariseos en el tiempo de Jesús sentían celos por Jesús. Y sentían celos por Jesús porque Jesús hablaba, ¿qué cosa? La verdad. Ellos, hermanos, los fariseos, por mucho tiempo habían gozado de dominio y de liderazgo espiritual en Judá, en Israel. Ellos tenían el control. Por lo tanto, cuando Jesús aparece en el escenario, ellos se llenan de tanto odio y de tanto maldad hacia Jesús, porque Jesús estaba hablando la verdad y los estaba poniendo a ellos en jaque. Y ellos veían, hermanos, que la gente dejaban de escucharlos a ellos y dejar de seguir sus enseñanzas para seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces ellos decían, dicen ellos, aquí hay un problema. Si este hombre que no tiene títulos, que no tiene educación de sinagoga universitaria, hay miles y miles que lo están siguiendo a él, más que todo por sus señales y sus prodigios. Entonces nosotros vamos a ¿qué cosa? A perder ese control. Nosotros no nos van a escuchar a nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces Jesús era una amenaza para ellos, hermanos. Entonces lo que hicieron ellos es congregarse y ver qué es lo que podían hacer ellos para parar esta amenaza de parte de Jesús. Y por eso es que ellos, hermanos, cuando se reunían, mandaban ellos a espías a ir a espiar a Jesús y a sus discípulos y ver si en algo ellos le podían tomar la ventaja y tener la ventaja sobre Jesús. Hermanos, lo que ellos estaban tratando de velar, si ustedes se ponen a leer esos versículos muy cuidadosamente, es el bien común del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y como yo les dije, hermanos, la historia se repite. Si lo que pasó Jesús en el tiempo de él, hermanos, si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que está pasando hoy. Hermanos, se va a unir el poder político y se va a reunir el poder religioso. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos y los romanos vieron de que Jesús era una amenaza. Porque los romanos también estaban viendo que cómo la gente seguía a Jesús. Miles y miles de cantidades de personas seguían a Jesús. Y que Jesús lo seguía más a él y lo reverenciaba más a él que al mismo César. Y acuérdense que en el imperio romano en ese tiempo, César era Dios. Cuando usted caminaba en las calles de Judá o de Jerusalén o de Nazaret o de cualquier parte del imperio romano, tenían imágenes del César, del Kaiser, como le decían ellos. Era la máxima autoridad, no solamente político, pero también religioso. Pero el emperador romano respetaba la autonomía, por decirlo así, y la cultura de cada país que Roma había conquistado. Por eso es que los judíos podían tener su templo y por eso ellos podían ir a adorar a Dios. Pero, ellos tenían que darles taxes, tributos al César. Entonces, hermanos, los romanos, ellos pusieron atención y dijeron, Jesús va a ser una amenaza por nosotros, porque si él empieza a decir de que no paguen taxes, no paguen tributos al emperador romano, entonces nosotros vamos a perder nuestra influencia y nuestra autoridad que tenemos sobre Judea. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos? Entonces los fariseos respectivamente en un sentido religioso, ellos vieron a Jesús como una amenaza y dijeron, no, tenemos que nosotros unirnos con el brazo militar o del Estado para que nosotros podamos destruir a Jesús. ¿Por qué menciono estas cosas, hermanos? Porque lo mismo va a pasar en los últimos días. Hermanos, el mundo ahorita nosotros estamos presenciando una unificación de la iglesia con el Estado, hermanos. La hermana Juay, la mensajera del Señor, hace muchos años atrás nos advirtió a nosotros de que en los últimos días, estos días, hermana, que nosotros estamos viviendo, y mis queridos hermanos, vamos a ver nosotros una unión, ya esa separación de la iglesia con el Estado. Eso, hermanos, se está terminando y se va a unir finalmente. Hermanos, déjenme decirles, cuando nosotros vemos la historia, los que les gusta la historia, cuando ha habido un poder religioso unido con el poder político del Estado, hermanos, persecución llega a ese lugar.
estén seguros, hermanos, de que persecución va a haber. En España y en Italia, por ejemplo, son países que son, la mayoría son católicos. Hermanos, si ustedes van en contra del papado, por ejemplo, en esos países, usted no puede hablar de la verdad presente en Italia. Déjenme decirles, porque ahí está la sede del Papa, en el Vaticano. Entonces las personas que quieran hablar de estas cosas, hermanos, esas personas van a ser perseguidas. ¿Por qué? Porque el gobierno político de esos países, como en Italia y en España, está trabajando, está agarrado de la mano con el poder religioso. El poder papal, el poder Estado y también el poder, ¿qué cosa? Religioso, hermanos. Entonces, esa es una secuencia que nosotros estamos viendo. Esa es la repetición de la historia, hermanos. Hermanos, yo les quiero animar que podamos estar poniendo atención a las noticias. Porque nosotros, el problema de nosotros como adventistas del remanente, de la verdad presente, muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de todas esas cosas, pero nos falta estudiar más, hermanos. Nos falta a nosotros, como les digo, estar atento a lo que está pasando, porque eso también es algo que nos motiva a nosotros a estar fieles, hermanos. Porque si no lo hacemos, vamos a ser como ese atleta que él, si para de entrenar o de calentar, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a lastimar o no va a querer correr más, hermanos? Ese es el grave peligro del remanente de Dios. Y por eso Jesús a la iglesia de Laodicea dice: ¿tú te crees que eres qué cosa? Rico y que no tienes qué cosa, necesidad de nada, pero no sabes que eres pobre, desnudo, miserable, ciego. Eres qué cosa, eres tibio, te dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Y hermanos, hoy nosotros más que nunca debemos de estar velando por lo que está pasando en este mundo. Hermanos, hay una iniciativa del Papa en estos últimos años que queda de la humanidad. Porque así como Jesús tiene su año y tiene el día y la hora que Él va a venir, el Papa y los gobernantes de este mundo se están preparando también para un cataclismo y un evento catastrófico de una magnitud tan impresionante, hermanos, que ellos tienen su plan. Las Naciones Unidas fueron creadas en el año 1945 en San Francisco, California. En inglés se dice UN, the United Nations, y en español se dice ¿qué cosa? El ONU, la Organización de Naciones Unidas. El plan y el objetivo de las Naciones Unidas ha sido tal cual de traer a las naciones cercanas y que tengan una relación especial para que puedan ellos ver qué es lo que pueden hacer para solucionar los problemas del mundo. Antes de 1945, hermanos, antes de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, ¿sabían ustedes que los dirigentes de este mundo, los Illuminati, los masones que controlan este mundo, hermanos, que sabemos que los jesuitas están detrás de todo esto? Ustedes ya saben, se los he compartido en sermones anteriores. Ellos, hermanos, habían tratado de formar una organización que se llama The League of Nations, la Liga de las Naciones. Pero no dio. Mucha gente nacionalista se opusieron a la creación de las Ligas de las Naciones, The League of Nations. Pero años después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, porque acuérdense que hubieron dos guerras terribles, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hermanos, donde murieron millones y millones y millones de personas. Ellos sintieron, hermanos, la responsabilidad de tratar de traer paz al mundo, de reformar los gobiernos del mundo y de reformar las pólizas de estos gobiernos. Y si algún país iba a tratar de oponerse a este plan de ellos, hermanos, iba a ¿qué cosa? A ser castigado. Hermanos, en el año 1990, los Estados Unidos invadió a Irak. Y si ustedes se dan cuenta, septiembre 11 de 1990, el presidente George Herbert Walker Bush Sr., el papá del expresidente George W. Bush, él dijo que era importante, y pónganme atención, era importante de que haya un nuevo orden mundial en el mundo, donde los países iban a cooperar los unos con los otros para poder ellos traer la solución
al planeta Tierra. Hermanos, ¿cuál es alguno de los problemas que estamos nosotros pasando como mundo en estos tiempos que estamos viviendo? El cambio climático, el problema del agua, del hambre, la inigualdad, la delincuencia, la violencia, hermanos. Entonces todos esos son planes, son problemas que ellos se han encargado de tratar de solucionar, hermanos. Entonces, ¿ustedes han escuchado de lo que dice el Papa del bien común? ¿De qué se está hablando él? Del bien común. Esta representante Alexandria Ocasio-Cortez, una joven hispana, de ese hecho de que es necesario que el gobierno de los Estados Unidos empiece con el Green Plan. ¿Qué es el Green Plan? ¿Saben lo que es el Green Plan? El plan verde, como le dicen, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente por el cambio climático que está pasando en el mundo. Hermanos, vemos el mismo énfasis que los fariseos hicieron en el tiempo de Jesús. Vemos ese mismo énfasis en el tiempo que estamos viviendo nosotros con los dirigentes políticos de este mundo. Entonces, el presidente George Bush mandó las tropas a invadir a Irak. ¿Cuál fue la razón por qué los Estados Unidos invadió Irak? Se lo voy a decir. Porque Irak había peleado una guerra de 8 años con Irán, de 1980 a 1988. Saddam Hussein y su país quedó tan devastado y tan derrotado por esa guerra, por decirlo así, aunque fue un empate, que ellos necesitaban afiarse de algo, de algunos recursos que lo iban a poder a ellos ayudar a sobresalir, ¿verdad, hermano? Y por lo tanto, una representante de los Estados Unidos fue a juntarse con Saddam Hussein. Y Saddam Hussein le preguntó, ¿Estados Unidos me va a atacar a mí si yo llego a invadir a Kuwait? Le dijo. Y ella le dijo, no. Entonces Saddam Hussein lo tomó como, por decirlo así, permiso, y invadió a Kuwait. Pero hermanos, días después, meses después, los Estados Unidos, con una armada de las Naciones Unidas, de sus aliados, invadieron el país. Entonces, el punto que les quiero decir con esto es esto, hermanos. Cuando un país del mundo se atreve a decirle no a ellos, a la élite, por decirlo así, vamos a decirlo así, hermanos, ese país va a sufrir persecución y ese país va a ser castigado e invadido. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Hermanos, ¿por qué Irak? Porque Irak, ¿sabían ustedes que había la cuarta reserva más grande de petróleo en el mundo en ese entonces? Saddam Hussein era rico, hermanos. Y por lo tanto estas naciones querían tener el control de ese petróleo, del oro negro, como le dicen. Pero Saddam Hussein estaba nacionalizando el petróleo de Irak. Entonces por eso es que ellos fueron a invadir y Saddam Hussein le estaba vendiendo a las naciones europeas en euro y no dólar. Acuérdense que el dólar es el petrodólar, es el dólar que se usa para hacer los negocios, las ventas de petróleo. Hermanos, entonces el Papa, él está trayendo a todo el mundo junto, hermanos, y nosotros tenemos que poner atención a esto, hermanos, porque él está preparándose. Las cosas están pasando tan rápidas, están pasando tan rápidas. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Las señales y los prodigios a cada momento nos están sirviendo como un recordatorio de estos hechos, hermanos. Pero es triste que el pueblo de Dios esté dormido. Por eso es que el versículo, nosotros leímos de Romanos 13:11, que dice: despierten porque su salvación está, ¿qué cosa? Está más cerca de lo que ustedes se han imaginado, hermanos. Nos está quedando ya muy pocos años para la venida de Jesús. Muy poquito tiempo, mis queridos hermanos. Entonces las Naciones Unidas fueron formadas en 1945 para ayudar que los diferentes países del mundo pudiesen ellos entenderse y entrar en un acuerdo. ¿Alguien me puede decir dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están las Naciones Unidas? No, está en Nueva York. Las Naciones, the headquarters of New York, ¿la han visto? El edificio alto, ¿verdad? Y han visto la bandera de las Naciones Unidas. Es una bandera azul que tiene todos los, por decirlo así, las naciones como simbolismo de todo el mundo. Está en Nueva York, pero ¿sabían ustedes que la tierra de las Naciones Unidas no es parte de los Estados Unidos? Es internacional, no es terreno americano de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, hermanos, tienen sus headquarters en Nueva York y representantes, presidentes de diferentes países, como Trump, por ejemplo, él ha ido a hablar a las Naciones Unidas.
Pero hermanos, acuérdense, si nosotros nos podemos a pensar que las Naciones Unidas, the United Nations, do you guys think religious leaders should go and talk? ¿Ustedes creen que los líderes religiosos debieran ir a hablar a las Naciones Unidas? No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué una nación política, el Estado, va a permitir de que una figura religiosa vaya a hablar con ellos? ¿Por qué, hermanos? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Qué tiene que ver el Estado con la religión? La Constitución de los Estados Unidos dice en la primera enmienda que el Estado, el Congreso, no tiene el derecho de crear leyes o prohibir que las personas puedan, ¿qué cosa? Guardar. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video del Papa. El video del Papa, donde el Papa, quiero que pongan mucha atención, mis queridos hermanos. Porque, hermanos, por eso es que, hermanos, debemos de despertar, hermanos. Yo siento que estamos dormidos nosotros, como pueblo en general, estamos dormidos, hermanos. Miren, el diablo y el Vaticano, los jesuitas, tienen la ventaja sobre nosotros, hermanos. Fácilmente, hermanos, se los digo yo. Realmente. Ellos, hermanos, se están armando, se están preparando, están haciendo tantos avances, hermanos, y el pueblo de Dios, el remanente, está dormido, mis queridos hermanos. Por eso es que Jesús está queriendo, el testigo fiel está queriendo llamarle a su pueblo, a la iglesia de la Odisea, hermanos. Nos está mandando señales, hermanos. Ahora no hay excusa, hermanos. Antes, más de 30, 40 años atrás, no había YouTube. Pero les apuesto que las personas en ese tiempo eran más fervientes a Dios. Leían más la palabra del Espíritu de profecía. Hoy en día, hermanos, no solamente tenemos nosotros la palabra de Dios, la palabra profética más segura y el Espíritu de profecía, pero tenemos otras avenidas que podemos nosotros estar pendientes, hermanos. Estar como espías nosotros. Ellos tienen sus espías, nosotros podemos tener nuestros espías también. Y poder informarnos con lo que está pasando, hermanos. Los hechos que están pasando asombrosos en este mundo. ¿Cómo están atrayendo a los jóvenes? ¿Cómo ellos lo han usado, hermanita, para tratar de mantenerlos distraídos a ellos? Y tenerlos a ellos, como dicen en inglés, dumbed down. Porque así están. Así es como está, desafortunadamente. Es triste, pero es la verdad. ¿Verdad? Entonces mi consejo para los jóvenes y los hermanos especialmente es que puedan estar despiertos y ustedes hagan sus propias investigaciones. Lean la palabra de Dios cada día. Lean el Espíritu de profecía, hermanos. Todo lo que la hermana Juay dice, cuando yo estoy estudiando, hermano, el Espíritu de profecía, y yo leo lo que estoy leyendo yo, hermana, está confirmado con lo que está pasando en este mundo ahorita. Es como que, no sé cómo explicarlo, hermanos. Es algo tan que se me levantan los, como dicen, la piel, hermanos. Exactamente, es que wow, cómo es, todo es tan cierto, hermanita, con lo que la hermana White dijo. Vamos a ver este video del Papa, y es el video que el Papa le hace a la ONU, para que ustedes vean. Por eso hice la pregunta, no está bien, hermanos, ¿cómo le digo? ¿Es válido que un representante religioso vaya a hablar con un gobierno, un cuerpo político? Si no hay, ¿qué cosa? ¿Querer unidad de iglesia con Estado? Y el mundo desafortunadamente está dormido. Francisco se convirtió en el cuarto papa en hablar ante la ONU y habló claro. Comenzó por pedir que el poder se limite para que los más débiles no queden sometidos a los intereses de los fuertes, una petición que dirigió especialmente a los organismos financieros. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. Explicó que quien posee un afán egoísta e ilimitado de poder no le preocupará abusar del medio ambiente ni de las personas si se interponen a sus intereses. De ahí la necesidad, señaló, de proteger la naturaleza y a las personas más vulnerables. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente
y acabando con la exclusión. Recordó las 3 famosas grandes T que defendió ante los movimientos populares en Bolivia: techo, trabajo y tierra para todos, pero también un sinfín de derechos fundamentales. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa. Llamó la atención a los gobernantes para que consideren que detrás de cada decisión hay hombres y mujeres concretos, y ante una noble de la paz como Malala reivindicó el derecho a la educación universal. ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Qué les pareció? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hermanos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Ustedes escucharon algo malo que dijo él? No. Él dijo agua potable, quitar la pobreza, libertad religiosa. Qué interesante que él dice libertad religiosa. Pero el problema que yo veo aquí, porque hermanos, para las personas que no saben la verdad presente, cuando escuchan esto dicen, oh, estamos nosotros de acuerdo con el Papa, lo que él está diciendo es muy importante y es valioso, es algo muy bueno y positivo para nuestro planeta. Pero si ustedes se ponen a pensar, hermanos, ¿qué poder está detrás de esto? Hermanos, sabemos que es un gobierno, el Papa quiere un gobierno mundial donde haya solamente un gobierno mundial supranacional que supere las naciones, que haya una moneda y haya una religión. Entonces, es decir, esa libertad religiosa que él está hablando, hermanos, eso es, como dicen en inglés, un oxymoron. Él se está contradiciendo, hermanos. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que el dragón le iba a dar su poder, su autoridad y su trono ¿a quién? A la bestia, mis queridos hermanos. Y sabemos que esta bestia ha matado a millones y millones de personas a través de los años, mis queridos hermanos. Pero las personas están dormidas y hasta los mismos adventistas dicen que ha cambiado. El papá de Ted Wilson, ¿qué dijo él? Si en algún tiempo como adventistas del séptimo día nosotros le decíamos al papado que era el anticristo, hoy ya no. Ha cambiado ese sentimiento, hermanos, en la iglesia adventista del séptimo día corporativa. Y los líderes no están advirtiéndole y preparando a sus iglesias por lo que va a pasar, mis queridos hermanos. El enemigo se está preparando para la batalla y los hijos de Dios están dormidos, y los que tienen la culpa son los líderes de la iglesia adventista. Yo les voy a ser honesto y sincero, hermanos. Porque no hay, cuando Dios te quita la venda de tus ojos y tú ves el mundo como realmente es, hermano, ya no puedes ver el mundo lo mismo. Hace años atrás uno sentía paz, uno sentía gozo por el mundo y vivir en este mundo, hermanos, pero cuando se te quita esa venda, hermanos, tú ya no puedes ver este mundo igual. Cuando ves estas noticias, hermanos, es de que te causa a ti una preocupación, una angustia, de decir, me tengo que preparar, tengo que estar a cuenta con Jesús. Porque, hermanos, miren lo que está diciendo él, y ustedes creen que solamente unos 2 o 3 lo están siguiendo a él. ¿Cuántas personas vimos ahí nosotros reunidos? Hermanos, gente de Europa, hermanos, gente de Asia, de Latinoamérica, de África, lo están siguiendo al Papa, hermanos. Este Papa ha ido a todos los continentes, mis queridos hermanos. Ha ido a México, ha ido a los Estados Unidos, ha ido a África, hermanos, ha ido a Asia, a diferentes países en Asia, hermanos. Es decir, él ya está, ¿qué cosa? Todo se está conglomerando y todo se está uniendo, hermanos. ¿Y nosotros qué pasa con nosotros, desafortunadamente? Estamos dormidos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ted Wilson dice, no, los líderes adventistas saben lo que dicen ellos. No se preocupen, dice. Cuando nosotros sepamos, there is no Sunday law on the pipes, dice. Cuando vengan esas leyes, los vamos a dejar saber. ¿Pueden ustedes confiar en sus líderes, hermanos? Yo he escuchado pastores adventistas que le dicen a sus miembros, no se preocupen, queridos hermanos, no hay ley dominical en el horizonte. Hermanos, ¿realmente qué? Yo les voy a mandar una copia a ellos de Laudato Si. A ver si no hay domingo. ¿Que ellos qué creen? ¿Que el Papa va a decir, sí, la marca la bestia, sí, el domingo, hermanos? ¿Cómo lo va a hacer él? Disfrazado, hermanos. Entonces, esta gente sí que de veras, hermanos. Por eso a mí me da coraje, pero
cristiano, por decirlo así, santo, por decirlo así, porque a mí, yo los quiero a ustedes, hermanos. A mí me preocupan las pobres personas. Yo quiero que se salven las personas, hermanos. Pero esta gente, ¿qué están haciendo ellos? Preparándose ellos, y nosotros, desafortunadamente, no estamos listos, mis queridos hermanos. Dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, por favor. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 1 al 3. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermana, cuando el ladrón llega a su casa, ¿él le avisa a usted? No. Le dice, le deja una notita en su puerta, le dice: hermana, fíjese que el ladrón, yo soy el ladrón, yo voy a llegar a las 12 de la noche. ¿Cómo llega el ladrón? Cuando todos están, ¿qué cosa? Están dormidos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no, ¿qué cosa? Escaparán. ¿Qué es lo que están diciendo esta gente, hermanos? ¿Qué dicen los líderes de nuestro mundo? ¿Qué dice Trump? ¿Qué dice Vladimir Putin? ¿Qué dicen estos presidentes? Nayib Bukele. ¿Qué dicen estos presidentes? Paz. ¿Quieren traer paz? Este presidente Bukele, hermanos, no se han puesto a pensar el pattern, como decirlo así, que están llevando estos presidentes. Comenzó con Trump primero, un nacionalista, una persona que iba a traer otra vez orden y hacer a América grande otra vez. ¿Ok? Ese sentimiento nacionalista con Trump primero. Luego pasó a México, ¿ok? Con AMLO, y ahora está pasando con el presidente de El Salvador. Y Bukele está queriendo sacar a todos y que no reciban ningún sueldo los miembros y familiares del expresidente Salvador Sánchez Serén, y está tratando de traer reforma al país, y quiere que todos, después de 6 meses, quiere hacerles una evaluación a todos sus gabinetes, y si no están haciendo buen trabajo, los va a sacar. Jorge Ramos lo entrevistó en el 2015 cuando él acababa de ser alcalde de la ciudad de San Salvador. Y él le dijo, Jorge Ramos le dijo: pero tú tienes hermanos, tienes primos, tienes familiares en tu administración. Y él le dice: sí, pero ellos no reciben sueldo. Todos sus salarios van a ser donados a becas, dijo él. Entonces lo que le estaba diciendo a Jorge Ramos es que ellos no necesitan de dinero, porque ellos son empresarios y ellos no necesitan llegar a ser presidentes o alcaldes para tener riquezas, como los otros presidentes, como Tony Saca, ¿ok? Y Mauricio Funes. Entonces ellos, hermanos, están queriendo pintar una imagen de piedad, de humildad. Hermanos, ¿quiénes son los que son así? Los jesuitas, mis queridos hermanos. Exactamente. Entonces las personas rápido, yo veo mucha gente de El Salvador, mucha gente de México y mucha gente de los Estados Unidos que dicen: wow, tenemos un presidente que realmente quiere traer un final a la corrupción de nuestro país, y ellos lo están apoyando a estas personas, hermanos, pero están cayendo en la ¿qué cosa? En la trampa. Les voy a decir algo a todos ustedes y a las personas que me están viendo: no sean engañados, hermanos, porque ellos se van a querer ellos camuflar. Ellos como son lobos rapaces que se visten con piel de oveja, y las personas, los miles y millones de personas son engañadas, hermano. Porque les voy a decir esto: ningún presidente va a llegar a ese poder sin que ellos, hermanos, se hayan vendido a los poderes políticos del mundo. ¿Me escucharon bien? Ningún presidente, sí, hermanito, ningún presidente va a llegar a esa posición sin que ellos se hayan prestado o se hayan vendido a los intereses del bien común, como estamos viendo con el Papa. Hermanos, eso es lo que el Papa ha estado hablando por los últimos años: el bien común. ¿Saben ustedes cuántas encíclicas tiene el Papa? ¿No saben cuántas? Tienen 2. Él ha escrito 2 hasta ahora. La primera fue en el 2013 y la otra fue en el 2015. El Laudato Si, hermanos, tiene que ver con el cambio climático. Quieren poner un énfasis al cambio climático, pero saben ustedes que los seres humanos, hermanos, la élite, se han ocupado de estorbar el cambio climático, o de promulgarlo, de comenzar eso. Todo lo que estamos viendo ahorita alrededor de nosotros, ellos lo han hecho porque los jesuitas, hermanos, pónganme atención,
ellos crean el problema, ¿ok? Crean el problema, quieren el control y luego te dan ¿qué cosa? La solución. Ese es el paso que ellos siempre hacen. El problema, septiembre 11, luego quieren tener el control o quién traiga ese control, esa orden, el gobierno, y luego te dan ¿qué cosa? La solución, por decirlo así, que nos van a proteger a nosotros del terrorismo. Ellos con el cambio climático, ellos lo han creado. Póngame atención, ellos han creado el problema, luego te dan a ti ¿qué cosa? El control y luego te dan la solución. Es decir, crearon el cambio climático, el problema del cambio climático, del medio ambiente, y miren ahora lo que están haciendo es el Laudato Si, que cada país tiene que reducir las emisiones del CO2 o del CO2 y lo quieren bajar ellos a cero. ¿Sabían ustedes eso? Todas las emisiones que nosotros vemos cuando ustedes están manejando por industrias y todo eso, hermanos, todo eso que está yendo al aire, eso está calentando el planeta, por decirlo así, porque ellos lo han ocasionado. Quieren bajarlo de 2, ahorita está a 2, y lo quieren bajar a 0 para el año 2050. Y para el 2030 dicen ellos que hay una necesidad de cuidar el medio ambiente y que todos los poderes políticos puedan estar al tanto y puedan cooperar para que así para el 2030, hermanos, todo pueda estar, ¿qué cosa? Para ellos en orden, hermanos. Por eso fue ese acuerdo de París. Más de 180 naciones en París, Francia, hace unos años atrás, se reunieron para que los países todos estén integrados y estén cooperando para traer orden a sus países respectivos y que puedan ellos cuidar el medio ambiente, hermanos. Y Estados Unidos todavía es parte porque Trump dijo que lo iba a sacar a los Estados Unidos, pero debajo de la mesa, como dicen. Ellos dicen que todavía hasta el 2022 Estados Unidos se va a ir de ese acuerdo de París. Hermanos, muchos de los países que ustedes ven, como Chile, por ejemplo, son países que estaban ellos en el proceso del desarrollo. Porque ustedes saben que están los países que están los superpoderes como los Estados Unidos, y luego están los países desarrollados. Chile estaba yendo a ese rumbo, pero ¿qué pasó con Chile? Como todos los países, hermanos, así como los Estados Unidos especialmente, traen inmigración, ¿ok? A los Estados Unidos, por ejemplo, quieren la igualdad para los homosexuales. Traen, hermanos, todas estas pólizas que los dañan a esos países para que ellos puedan perder su poder y puedan ellos no ser países desarrollados. Porque lo que ellos quieren hacer, y pónganme atención, el papado, los jesuitas y los Illuminati, los masones, todas estas personas, lo que ellos quieren hacer, hermanos, debilitar cada país, meterlos en grandes deudas para que los países, ellos puedan ceder y decir, sí, queremos unirnos a este gobierno mundial, para que haya solamente un gobierno mundial. Un libro que escribió John Perkins se llama The Confessions of an Economic Hitman. Las confesiones económicas de un hombre hitman. ¿Cómo se diría hitman? Como una persona, un asesino, por decirlo así, como un asesino. Hermanos, este hombre americano, saben ustedes, él fue al país de Ecuador en los 70 y los 80. Ecuador quería modernizar su país, ¿ok? Quería modernizar su país, así como los Estados Unidos, carreteras, tener la infraestructura moderna, y el Banco Internacional le dijo a Ecuador, te vamos a ayudar a ti, pero tú tienes que tomar, ¿qué cosa? Un préstamo de nosotros. Hermanos, cuando un país toma préstamo del Banco Internacional, esas personas van a estar en deuda perpetua para siempre, hermanos, y le van a quitar la independencia de ese país. Por eso, hermanos, es que lo que estamos viendo en Venezuela no es así nada más. ¿Sabían ustedes eso? Yo no estoy defendiendo a Maduro, yo no estoy defendiendo a Chávez, aunque ya murió Chávez, pero hermanos, yo no estoy diciendo que Maduro es un ángel y que es un santo, ¿ok? Pero hermanos, si ustedes se ponen a pensar, cuando un país se le para a los Estados Unidos y a los intereses europeos de las Naciones Unidas, ese país es castigado, hermanos. Lo quieren eliminar a ese país. Entonces, Venezuela, ellos quieren nacionalizar su petróleo, porque Venezuela tiene unas riquezas naturales, hermanos,
Wow, hermanos. Y de estos países, los Estados Unidos especialmente, por eso es que ellos quieren derrumbar el gobierno de Maduro para que se puedan apoderar completamente de los recursos naturales. Yo no estoy diciendo que Maduro es un ángel, yo no estoy diciendo que estoy a favor de Maduro. Yo sé que han habido muchos reportes, muchos reportes que están diciendo que él ha eliminado a algunos de sus oponentes y ha perseguido a su gente. No sé cuánto cierto sea eso, pero hermanos, acuérdense que es siempre lo mismo, y ahora lo que quieren hacer es lo mismo con Irán. Quieren provocar la guerra con Irán para que así ellos puedan controlar el petróleo de Irán también. Hermanos, entonces el Papa y el Vaticano tienen ellos una agenda que se llama la Agenda 2030, y acaba de terminar la del 2015 hace algunos años. ¿Sabían ustedes eso? La Agenda 2015 se renueva cada 15 años. Entonces, la agenda, la primera fue en el 2000. Y luego concluyó, porque después de 15 años, ellos lo que hacen es pasar informes y ven cómo está progresando los países que son parte de las Naciones Unidas. Terminó en el 2015, y desde el 2015 hasta el 15 años después, llega ¿qué cosa? ¿Qué año es? Al 2030. Entonces tienen que se llama la Agenda del 2030, mis queridos hermanos. Y lo que ellos tienen, las iniciativas, es del desarrollo sostenible. Ellos lo que están queriendo hacer es cómo nosotros podemos, la pobreza, cómo nosotros podemos dar agua potable a las personas, y cómo nosotros podemos darle un énfasis especialmente de derechos iguales a las mujeres y a los niños. ¿Y ustedes qué agenda creen que ellos están haciendo ahí? ¿Ah? ¿La ideología de qué cosa? De género. Hermanos, ¿no han visto ustedes un énfasis en lo que le están haciendo a los niños? ¿No han visto lo que está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con los niños? Los niños creen que ellos son niñas, y las niñas creen que ellos son niños. Hermanos, por eso yo les aconsejo a los padres, y escúchenme por favor, y háganme caso. Se los digo esto porque yo los quiero y los amo. No les estoy dando órdenes, sino que despierten, hermanos. Tengan cuidado qué le dan de comer a sus hijos. No les compren las cosas porquerías que venden en los stores, hermanos. Esas galletas, esos gummy bears y todas esas cosas, hermanos, todo eso está contaminado con cosas. Le echan cosas para que los niños les puedan aumentar la estrógena y le bajen el testosterone a los varones. ¿Y qué creen que van a pasar con los niños? Los varones van a tener ¿qué cosas? Mates femeninos. Trastorno de personalidad. Hermanos, no le den esa comida, esa porquería a sus niños. Esos cereales de Trix y Lucky Charms y todo eso, eso está contaminado, está genetically modified. Lean la caja. Si no me crean, tomen una de esas cajas y lean el contenido, y ahí les está diciendo a ustedes que está genéticamente modificado. Y los niños comen esas cosas que tienen bastante dulce y le echan cosas a eso, hermanos, y le están trastornando sus cuerpos. Tengan cuidado, hermanos, en qué le están dando de comer a los niños. Hermanos, mi consejo para ustedes es, para los que estamos aquí en la ciudad todavía, hermanos, compren todo, si es posible, aunque sea caro, orgánico. Y no le den esas porquerías. Todas las compañías famosas y todas esas marcas famosas, hermanos, todo eso está contaminado, porque quieren afectar la salud de los niños, y ellos tienen una agenda. El Papa dijo, es menester que las mujeres y los niños tengan derechos. Y eso es lo que estamos viendo nosotros a través de la programación de caricaturas, por ejemplo, de televisión. A los niños les están inculcando ya que está bien que ellos puedan aceptar a otros que quieren cambiar su sexo, o que si ellos quieren cambiar su sexo o su género, ellos lo pueden hacer, hermano. Hay una caricatura que salió hace poco que se llama Arthur. No sé si lo escucharon. De Arthur, de ese ratón o no sé qué es, de lentes, hermanos. En una de las caricaturas, de los episodios de ellos, el profesor de él casándose. Esa serie que me recuerdo que mi hermanita lo veía cuando era chiquita, hermanos. El profesor de Arthur se casó y dijo, ¿ah? ¿Qué lo explicas con un hombre? Con un hombre, se casó con un hombre, exactamente, se casó con un hombre. Y hermanos, el creador de esa caricatura dijo que él quiere hacer esto para que haya discurso, que haya plática sobre ese tema, para que los niños estén educados. Imagínense, hermanos. Caricatura, su profesor, que es macho, por decirlo así,
se casó con su pareja, que es macho también. 2 hombres casándose en una caricatura, ya queriendo lavarles los cerebros de quienes, de nuestros niños, mis queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo el Papa. Esa es la agenda que tienen ellos, hermanos. Y aquí en los Estados Unidos, en el 2015, ¿qué pasó en el verano del 2015? Se legalizó el matrimonio homosexual, hermano. ¿Y la Casa Blanca, qué hicieron ellos esa noche? Cuando la Corte Suprema votó 5-4 a favor de los gays, ¿qué hizo la Casa Blanca? Imagínense, hermanos, Obama celebrando la libertad. Hermanos, qué triste lo que estamos viendo. Entonces, en las Naciones Unidas tienen estos 17 puntos o más de planes, puntos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Quieren ellos quitar la pobreza, como por ejemplo, ¿sabían ustedes que Zimbabue, en África, han hecho muchos avances ellos? Porque ellos han tomado de esos puntos de las Naciones Unidas, del desarrollo sostenible, lo han incorporado a su país. Y el presidente de Zimbabue ha dicho que su país ha mejorado en su vivencia, en su vida de los ciudadanos ahí, porque ellos han tomado esos principios de las Naciones Unidas, de los puntos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Entonces cada nación está siendo forzada a adoptar este plan, porque si no lo hacen, hermanos, ¿creen que le va a pasar a ellos? ¿Qué va a pasar con esta persona? Le va a pasar a Siria. Desde el 2011, hermanos, Siria ha estado en una guerra civil. No es ni civil, no es civil. Porque lo que está pasando en Siria es que han metido a terroristas de otros países. Porque una guerra civil es cuando un país tiene oposición de sus ciudadanos. Cuando se levantan 2 diferentes, ¿qué cosa? Partidos o personas, ciudadanos que son de ese país y se están peleando por ese país. Pero lo que está pasando en Siria es una invasión. Están viniendo terroristas de otros países como Arabia Saudita, como Qatar, como Yemen, y se están metiendo ahí y están tratando de quitar el gobierno de Bashar al-Assad, porque son las Naciones Unidas, son los Illuminatis, hermanos, son los jesuitas que están ahí haciendo eso, hermanos, castigando a un país que no quiere ser parte del Banco Federal, no quiere ser parte de las Naciones Unidas y no quiere que se vayan a inculcar esos puntos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Hermano, aquí en los Estados Unidos estamos viendo la implementación del desarrollo sostenible con la inmigración. Y yo sé que este es un punto muy sensible para muchos de ustedes porque son hispanos. Yo entiendo, hermanos, pero saben ustedes que la Iglesia Católica, el Vaticano, está detrás de todo esto. Porque ¿quién es la mayor religión en los países de México, de El Salvador, de Guatemala? ¿Quiénes son la mayoría de la religión? Son católicos. Y están queriendo, ¿qué cosa? Traspasar a centenares y miles de católicos aquí, para que si la Iglesia Católica, ¿qué pasa con ellos? Tengan la mayoría. Dice aquí en el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, la libertad de conciencia es amenazada. Dice, los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fuera resultado de la bárbara de la época y arguyen que la influencia de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿No estamos viendo eso, hermanos? Que los sentimientos modernos la han a ellos, ¿qué cosa? La han hecho aparecer a ella más apacible, más humilde y más que queriendo cooperar y queriendo el bien común. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Lo que dice esta muchacha de Nueva York, hermanos, del bien común y del plan, del Green Plan, hermanos, eso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y viene de Laudato Si. Viene de Laudato Si. ¿La han leído la encíclica del Papa? Ahí, hermanos, específicamente menciona un día de reposo. Yo tuve que leer todo para encontrarla y ahí al fin, porque es una encíclica muy larga, encontré ahí que dice que el mundo, hoy más que nunca, Johnny, dice que el mundo necesita un día de descanso porque la tierra está, ¿qué cosa? Está cansada. Dice la Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas lo da por santo y bueno.
¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad a ellos? Derróganse las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto de su tiranía y sus persecuciones, hermanos. ¿Sabían ustedes cuando el Papa va a visitar a un país? Ustedes no saben cuánto le pagan al Papa. ¿Ustedes creen que el Papa va ahí voluntariamente? ¿Ah? ¿Saben cuánto pagan? Millones, más de 10 millones para que el Papa llegue. Por ejemplo, cuando fue a México, más de 10 millones fue la cifra que se le pagó al Vaticano para que el Papa llegara ahí. ¿Y saben lo que hace el Papa? Todo es simbólico, hermanos. Esta gente, los católicos, el Vaticano, el Papa, los jesuitas, y voy a hacer una aclaración. Yo no tengo nada contra mis hermanos católicos, ¿ok? Yo tengo familiares católicos, yo tengo amigos católicos, hermanos. La gente católica son una de las personas más lindas que yo he conocido. Son gente honesta, que quieren a Dios y quieren ellos lo mejor para ellos, hermanos. Pero ellos tienen que conocer el mensaje de la verdad de Dios. Y, hermanos, el Papa, cuando ha ido a esos países, hermanos, desafortunadamente, hermanos, les pagan una cifra terrible, hermanos. Millones de dólares. Cuando fue a México el Papa Francisco, se le pagó más de 10 millones de dólares para que él fuera a México, hermanos. Y como le digo, todo es simbolismo, hermanos. Cuando él llega a México, ¿qué hacen las mamás con sus niños? ¿Y qué hacen ellos? Llevan a los niños, a sus babies, al Papa para que el Papa, ¿qué haga él? Los bendiga. ¿Qué hace el Papa él? Los besa y les hace. Hermanos, y estas personas, ¿ustedes creen que no están pasando por persecuciones ellos? ¿O no están pasando por sufrimiento o problemas? Muchas de estas personas que van al Papa, hermanos, son gente que ellos son pobres en sus países y quieren mejorar la vida de sus familias. Y el Papa, ¿por qué el Vaticano no abre su banco, no les da dinero a estas personas o les regala de su oro para quitar esa pobreza y toda esa maldad que está pasando ahí? ¿Por qué no hacen eso ellos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando va el Papa a un país donde ha habido una calamidad o una destrucción, ellos, en vez de donar su dinero para ayudar a estos países que están pasando por un huracán, un terremoto, lo que hacen ellos es que va el Papa nada más a qué cosa, a bendecir y ya, y eso es todo, y se va. ¿Y qué pasa con el Papa? ¿Le dan qué cosa? Le pagan, hermanos, bien pagado al Papa. Hermanos, esto es algo terrible, hermanos. Por eso Dios viene a este mundo a traer su juicio a nuestro mundo, porque Él viene a castigar esta injusticia que ha pasado, hermanos. Y es una injusticia terrible que está pasando en nuestro mundo. Es la verdad, mis queridos hermanos. Es una injusticia terrible. Dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia, dice la Iglesia Católica, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. ¿Escucharon eso? El Vaticano le dice a la libertad de conciencia uno de los horrores más pestilentes y una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Entonces, es decir, los Estados Unidos, si es un país que respeta supuestamente la libertad de conciencia, ¿qué va a pasar con los Estados Unidos? Dice, el mismo Papa en su encíclica, el 8 de diciembre de 1864, dijo: anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimiento. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de St. Louis dijo, aquí en St. Louis, en el estado de Missouri: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se les castiga como a los demás crímenes, hermanos. ¿Sabían ustedes que cuando uno va a México, El Salvador, uno tiene que tener cuidado en lo que uno habla? Yo voy a ir, si Dios me lo permite, voy a ir a El Salvador este año, con la ayuda del Señor.
y voy a predicar allá en El Salvador, hermano. Voy a tener ese gran privilegio y se me ha dicho a mí que tenga un poco de cuidado con lo que yo diga. Porque, hermano, cuando yo predico, yo no tengo pelos en la lengua. Yo voy a decir la verdad. A mí no me importa lo que me pase a mí. Porque si Jesús murió por mí, entonces yo quiero morir por Jesús también. Y que Él me dé la valentía y me anime a mí a hacerlo, hermano. Porque como seres humanos somos débiles y tenemos miedo. Pero Jesús es el que nos ayuda a nosotros. Acuérdense, hermanos, que Jesús es el que te va a ayudar a ti. Si tú estás pasando por un momento difícil, crítico en tu vida ahorita, es Jesús el que te va a ayudar a ti a darte la salida, hermanos. Entonces, hermanos, a mí se me ha dicho que cuando yo vaya allá, que tenga cuidado con lo que yo diga. ¿Por qué? Porque México es 80% católico y El Salvador es 60% católico. Es decir, los católicos tienen la ventaja en esos países. Y si alguien llega a decir, fíjese que vino un fulano de tal de Estados Unidos y está hablando en contra del Papa, ¿qué cree que me va a pasar a mí? ¿Qué cree que me va a pasar? Exactamente. Entonces, hermanos, si de repente aparece David que ha cometido suicidio, ya saben lo que pasó. No es que me he suicidado, sino que me han hecho algo a mí, obviamente. Eso es lo que hacen ellos, 5 balazos en la cabeza y se suicidó. Eso es lo que le pasó a un director que estaba haciendo una película de Gray State. ¿La escucharon? De Gray State en Minnesota, el muchacho joven, hermanos. Antes él estaba en militar. Él estaba casado con su niña. Y él estaba haciendo un documental de este campo de FIMAS, de la ley marcial y del colapso del dólar. Cuando este muchacho estaba por terminar esa película, ese documental que iba a exponer todo lo que el gobierno estaba haciendo, misteriosamente muere él, su esposa y su niña. Y él mató, lo que ellos dicen, que él mató a su esposa, luego mató a su niña y luego se mató él. Cuando los vecinos dijeron que ellos habían conocido a este muchacho por mucho tiempo, dicen que no tenían ni la menor duda de que él pudiera ser capaz de cometer tal pecado o cometer tal crimen, de matarse a él mismo. Exactamente, lo mataron a él, hermanos. Sabemos nosotros quiénes, la élite, porque ellos no quieren que esta información se vaya, ¿qué cosa? A compartir. Dice, pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho sus planes y modos de operación. Lo que estamos viendo, hermanos, lo que les he compartido. Emplea toda clase de estrategias para extender su influencia. Laudato si, el cambio climático, agua potable, la pobreza, la inigualdad de derechos humanos, la vivienda, hermanos, los ingresos, todo, hermanos, tiene que ver con la iglesia católica romana. Mientras se prepara para, escuchen esto, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones, hermanos. Hermanos, y yo he conocido muchos adventistas que me dicen lo mismo. Me dicen, David, tú estás hablando puras barbaridades. La iglesia católica ya no es así. El Papa Francisco es hasta como un abuelo, dicen ellos. Me han dicho, propios adventistas, hermanos, han dicho, la iglesia católica es diferente, ya no es como antes. Ellos son nice. El Papa Francisco es tierno, quiere lo bueno. Él tiene una forma de él así como un abuelo. Los mismos adventistas, hermanos, dormidos pensando que la iglesia católica es buena. No ellos se recuerdan de la Inquisición, de la Santa Inquisición que pasó en Latinoamérica, que mataron a miles y miles y millones de personas, hermanos. Ay, el mismo pueblo de Dios, supuestamente el pueblo de Dios, dormido pensando que la iglesia católica es buena y que ellos han cambiado. Pero, hermanos, sabemos que la iglesia católica no cambia. Lo que ellos cambian son sus tácticas. Cuando ellos no son muy fuertes, ellos van a camuflar, porque ellos lo que quieren hacer es ganarse a la gente, pero cuando tienen el poder, ¿qué pasa con ellos? Ahí pasa y ocurre la persecución, hermanos. Dice, la iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. No los últimos papas, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI,
el Papa Juan Pablo II, ¿no han ellos pedido disculpas a ellos? ¿Quién es uno de los papas que ustedes se recuerdan que han pedido perdón? Que han pedido perdón ellos por cosas que hicieron hace años atrás, a los valdenses, lo que les hicieron ellos a los irlandeses del norte, la Inquisición y ¿cuál cosa? La matanza de Ruanda. El Papa Juan Pablo II pidió perdón. El Papa Benedicto XVI ha pedido perdón al mundo. Y ellos han dicho, pedimos perdón porque estas masacres se llevaron a cabo. Entonces cuando las personas leen o ven eso, ¿qué creen que van a decir las personas? Oh, wow, qué bonito la Iglesia Católica, qué linda el Vaticano. Tan apacibles y tan amables y tan bondadosos ellos. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, dice la hermana White. Dice, el papado que los protestantes ahora están dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma. Cuando se levantan hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él, el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Hermanos, ¿saben ustedes que cada presidente, por ejemplo Clinton, Obama, Bush, Trump, todos ellos, ¿cómo creen que se le refieren al Papa? ¿Cómo le dicen al Papa a ellos? Su santidad, the Holy Father, Santo Padre. Y sabían ustedes que cuando un funcionario público, como un presidente, un rey, cuando van a visitar al Vaticano, ellos se tienen que vestir de negro. ¿No han visto ustedes eso? Qué interesante que cuando, por ejemplo, Bill Clinton y Hillary Clinton, cuando fueron ellos a juntarse con el Papa, a reunirse con el Papa con su sotana blanca, y el presidente Clinton y Hillary Clinton, ¿de qué cosa? Completamente de negro. Y Hillary se tiene que poner ¿qué cosa? Un velo, ¿ok? Luego, cuando fue presidente Bush y su esposa Laura Bush, cuando ellos fueron al Vaticano, el Vaticano blanco, y ellos ¿qué cosa? Vestido de negro. ¿Sabían ustedes que el presidente Bush es el primer presidente en la historia de este país que va a recoger a un dignatario al aeropuerto? Cuando el presidente Bush era presidente en los Estados Unidos, hermanos, cuando el Papa Benedicto XVI había venido aquí a los Estados Unidos, él mismo se prestó, el presidente Bush y su escolta, fueron al aeropuerto a recoger al Papa Benedicto XVI, el presidente Bush. Y no voy a entrar en la historia de eso porque por el tiempo, hermanos, pero solamente para que ustedes aprendan y vean lo que está pasando. Luego el presidente Obama, cuando él fue presidente con su esposa Michelle Obama, fueron al Vaticano, hermanos, ¿y qué creen que pasó con ellos? ¿Todo de qué cosa? De negro, hermanos. Hermanos, díganme ustedes, ¿no tiene control el Vaticano? ¿No les dice a estas personas qué es lo que tienen que hacer ellos? Y Trump, cuando estaba corriendo para presidente, dijo que él iba a hacer un muro, que iba a poner un muro entre los Estados Unidos y México. Y el Papa en Twitter le dijo a Trump que lo que él estaba haciendo es malo. ¿Y saben lo que le dijo Trump al Papa? ¿Cómo le contestó? Le dijo, el Papa dice, tiene una pared también ahí en el Vaticano, dice. Tiene un muro, para que sí, ¿qué cosa? Vayan a ser protegidos ellos, para que nadie vaya a entrar ahí. Imagínense. Hermanos, esto lo que nosotros estamos viendo es entretenimiento. Cuando un presidente ataca a un presidente, cuando el presidente ataca al Papa, cuando el presidente ataca a un político, todo eso es una propaganda, hermano. No se dejen llevar en política, hermano. La política es sucia. Vladimir Lenin, el que fue el ex dictador de la Unión Soviética, dijo, los que votan, eso no cuenta, dice, no pasa nada. Es lo que dijo Vladimir Lenin. Pero los que cuentan los votos, ellos deciden todo, hermanos. Así dijo Vladimir Lenin. Entonces, cuando tú votas en las elecciones de presidentes, ¿ustedes creen que eso cuenta, hermanos? Ellos ya tienen a sus presidentes, ellos ya tienen a su gente, hermanos. No nos dejemos engañar, hermanos, no nos dejemos engañar, por favor. Dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios
que se emplearán en la contienda por venir, hermanos, lo que va a venir en nuestro mundo, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Hermanos, ¿sabían ustedes que el Department of Homeland Security, the DHS, gobierno de los Estados Unidos, aquí en Norteamérica, ellos en los últimos 5 años han estado comprando más de 1.2 mil millones de balas, holistic bullets? Hermanos, cuando esa bala te entra a ti, tu cuerpo, todo esto explota, hermanos. Te hace un gran hoyo en tu cuerpo. ¿Sabían ustedes eso? Y el gobierno de los Estados Unidos ha estado comprando 1.2 mil millones de balas, hermanos. ¿Para aquí? Ni en las guerras combinadas de Irak con Afganistán han comprado tantas balas. Hermanos, para este país, hermanos, hay campos de FEMA que tienen los Estados Unidos ya listos, de concentración. Los, ¿cómo se llaman? Para cortar la cabeza, las guillotinas. Los guillotines, hermanos, ya los tienen preparados, los tienen listos. Tienen miles y miles de ataúdes, hermanos, listos, hermanos, para perseguir a los hijos de Dios, hermanos. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos listos? Para terminar, dice aquí, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuera la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la iglesia como por encima, dice aquí, de todas las demás. ¿Escucharon eso? Dice que sea cual fuera la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la iglesia sobre los intereses, ¿qué cosa? Nacionales o políticos del mundo. Y no estamos viendo eso, hermano, el cumplimiento de eso. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. ¿Qué página de todo? Oh, sí, hermanito, aquí es el conflicto de los siglos. En el mío es la página 352. Y se titula La libertad de conciencia amenazada. Para los que quieren saber, la página 352, hermano. Yo a cada persona que me está viendo y me escuche, les estoy dando este consejo, que compren este libro o que ordenen este libro. Este libro, la gente al leerlo van a despertar, van a saber la verdad. Hermano, fíjense que hace unos años atrás, cuando yo trabajaba para el gobierno, yo hablaba, me comunicaba yo con los militares de ahí de donde yo trabajaba, en el The Bannister. ¿Se recuerdan que había ahí un lugar, una oficina de gobierno? ¿Verdad? Ahí estaba el IRS antes, porque el IRS se pasó, se movieron ahí en el downtown. Entonces, ahí cuando yo hablaba con los militares, habían del ejército, marinos, del army, hermanos, ellos a mí me contaban en confianza, y les digo esto en confianza, hermanos, para que ustedes sepan la verdad. Ellos me decían que ellos habían cambiado sus tácticas, porque acuérdense, cuando los Estados Unidos fue a pelear, el ejército militar, ¿verdad? El ejército militar de los Estados Unidos fue primero a Afganistán en el 2001 y luego fueron a Irak en 2003. ¿Cómo es el terreno allá en Irak y en Afganistán? Desierto. Es árido, caliente, arena, ¿verdad? Muchas piedras, muchas rocas, ¿verdad? Caliente, sumamente caliente. Entonces, ¿ah? No hay vegetación, no hay. Hay cuevas, hay montañas, ¿verdad? Especialmente en Afganistán y Irak es más desierto, pero también en Afganistán, pero es más montañoso en el país de Afganistán. Hermanos, el ejército de los Estados Unidos estaba entrenado para una guerra así, ¿ok? Una conventional war, como se dice. Porque ellos lo que estaban haciendo es peleando contra terroristas, ¿ok? Los terroristas, acuérdense, estas personas del Talibán, del gobierno de Irak, the Ba'ath Party, del partido de Saddam Hussein, ellos estaban peleando contra esos tipos de guerras, en esas condiciones así. Pero cuando los Estados Unidos lentamente empezaron a traer a sus soldados aquí, a este país, ellos empezaron a cambiar su táctica y me dijeron a estas personas que ellos están entrenando para tener una insurrección o una rebelión en las ciudades de los Estados Unidos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Si antes estaban ellos listos para pelear en terreno árido, hoy ellos han cambiado y todo su equipaje y su entrenamiento está dirigido para las ciudades urbanas.
guerra urbana. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo, hermano? Entonces, es decir, cuando se vaya a desatar la ley marcial en este país, y hubo hace unos años atrás un entrenamiento especial que tuvieron que se llama Jade Helm. Jade Helm, J-A-D-E-H-E-L-M. Jade Helm, que en California, el sur de California, en partes de Oklahoma y en partes de como de Arizona, Nuevo México, en Utah, y habían cerrado algunos de los Walmart, ¿se recuerdan de eso? Ellos estaban entrenando, hermanos, estaban entrenando ellos para la ley marcial. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Entonces, hermanos, les cuento esto porque el tiempo se está acabando. Los hechos hablan por sí mismos, hermanos. En las noticias lo estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo el pueblo de Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para irnos de las ciudades, hermanos? Porque se los digo, hermanos, sinceramente, el Espíritu de Profecía dice, Johnny, que nosotros nos tenemos que ir de las ciudades. Porque ¿sabes qué? Lo que va a pasar aquí, ellos van a poner un círculo alrededor de las ciudades y van a guardarlo, van a militarizar cada ciudad y tú no te vas a poder ir. Hermanos, esta pared que está haciendo Trump, que quiere hacer Trump, yo no creo que es para los ilegales. Honestamente se lo digo. ¿Saben qué? Creo yo que esta pared, este muro que quiere construir, esta pared en la frontera, es para nosotros, para que nosotros no nos podamos ir. ¿No han pensado así? En los campos de FEMA, las personas que han ido, los reporteros e investigadores privados que han ido ellos a ver esos campos de concentración, ¿saben ustedes que los fences, the barbed wires, ¿cómo se dice barbed wires en español? ¿Cómo se dice? Alambre de púas. En vez de estar afuera, para que no entren, está ¿qué cosa? Para adentro. Es decir, para que las personas que metan en esos lugares, ellos no vayan a ¿qué cosa? A escaparse, a trepar para escaparse. Esas barbed wires están en este lado adentro, no para afuera, no para que la gente de afuera entre, sino que para que la gente de adentro no vaya a salirse. Entonces, esta pared que Trump quiere hacer en la frontera, yo honestamente yo no sé, ¿verdad? Esto solamente es un sentido que yo tengo, hermano. Honestamente, yo no creo que es para los ilegales, es para que nosotros, los guardadores del sábado, no nos salgamos. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos, hermanos, nos tenemos que ir. Tenemos que irnos al campo, hermanos. Tenemos que empezar a practicar, a cómo cultivar nuestros propios alimentos, hermanos. Para que así cuando nosotros estemos fuera podemos estar listos por todo lo que va a pasar, hermanos. Como la agua potable, hermanos. Cómo cultivar, cómo crecer nuestros propios alimentos, hermanos. Ser independientes del sistema, hermanos. Porque todo lo que estamos viendo, hermanos, ha sido creado por Satanás para tratar de destruirnos y despoblar al mundo. Matar. Hay un principio en la Georgia Guidestones. ¿No han escuchado de Georgia Guidestones? Los 10 principios que están en Georgia, cerca de Atlanta. El primer principio es que dice que quieren ellos, la élite, que la población del mundo sea solamente de 500 millones de personas, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahorita? Más de 8 mil millones, 8 billones de habitantes, 8 million people, and the Georgia Guidestone is saying that they want, the ideal number would be 500 million people. Entonces, hermanos, ¿cuánta gente muriera, hermanos? Muchísimas, hermanos. Ese es el plan de Satanás para el mundo, pero yo sé que Cristo va a venir pronto a nuestro mundo, hermanos, y Cristo va a traer un fin al dragón, a la bestia, al falso profeta, hermanos, y a la nueva orden mundial. Así que, hermanos, que podamos nosotros consagrarnos cada día más, estar, hermanos, en unidad, hermanos, despiertos y tener victoria, que Cristo Jesús, hermanos, Él es el que está en control de nuestro mundo. Que Dios nos pueda bendecir en esta hora y que Dios nos pueda ayudar. Amén. Gracias.